Bienvenidos a este relato que desvela la vida profunda y conmovedora de José María Napoleón. Una figura que transformó el dolor, la duda y la esperanza en arte. Hoy abrimos las puertas de una historia marcada por la lucha silenciosa de un hombre que nació sin privilegios pero que encontró su destino en la música. Este es el inicio de un camino lleno de obstáculos, sacrificios y renacimientos. Acompáñenos a descubrir cómo se forjó el poeta de la canción. José María Napoleón nació el 18 de agosto de 1948 en Aguascalientes dentro de una familia de clase media que, aunque vivía con limitaciones económicas, le dio sus primeras herramientas para soñar. Su madre, una mujer de ascendencia sefardí, fue quien reconoció su sensibilidad artística y le enseñó a cantar desde los 9 años. Convirtiendo la casa familiar en el pequeño escenario donde el niño descubrió su voz. Su padre, de origen vasco, trabajaba en la industria farmacéutica y sostenía el hogar como podía, pero los momentos de dificultad marcaron la infancia del joven Napoleón con una mezcla de incertidumbre y fortaleza. A esa edad temprana comprendió que la música podía convertirse no solo en un refugio, sino en la respuesta a un destino que aún no imaginaba. A los 10 años se unió al coro de la iglesia y compuso su primera canción, Esta tarde, que interpretó con una voz temblorosa frente a los feligreses. Recordaba aquel momento como un instante en el que sintió que la música hablaba por él, aun cuando las palabras no alcanzaban. Su madre lloraba de orgullo mientras el niño comprendía que acababa de dar un paso decisivo, aunque todavía no dimensionaba cuán lejos lo llevaría ese impulso. Pese a ello, la familia no podía costear estudios formales de música, por lo que Napoleón realizó diversos trabajos esporádicos para ayudar en casa, desde mecánico y panadero hasta empleado de farmacia. Gracias por ver mi video. Te invito a suscribirte al canal para seguir apoyando este proyecto y motivarme a continuar. En 1966, con solo 18 años, decidió abandonar Aguascalientes rumbo a la Ciudad de México con una guitarra gastada, una maleta ligera y un corazón determinado. Vivió en un pequeño apartamento donde trabajaba de día y cantaba en bares por la noche, luchando cada jornada contra la soledad, el cansancio y la duda. Sin embargo, su persistencia lo llevó a firmar en 1968 con Discos Musart, donde grabó El Grillo, una canción que inesperadamente lo lanzó a las listas de popularidad. Cuando la escuchó por primera vez en la radio, Napoleón lloró en silencio convencido de que por fin había salido de la oscuridad que había marcado sus primeros años. El éxito inicial lo impulsó a grabar su álbum debut, posteriormente conocido como el poeta de la canción, que se convirtió en la primera prueba de que su sensibilidad podía conmover al público. En el Teatro Blanquita vivió uno de los momentos más reveladores de su carrera cuando el público cantó junto a él y Napoleón rompió en llanto sobre el escenario, sintiendo que por primera vez pertenece al lugar que siempre había soñado. A partir de ese instante entendió que su vida estaría marcada por una lucha constante entre el triunfo y el sacrificio. Pero también descubrió que cada nota que salía de su voz podía cambiar su destino para siempre. Los años 70 marcaron una época decisiva para José María Napoleón, una etapa en la que la música dejó de ser un sueño distante para convertirse en una batalla diaria contra sus propios límites. Entre 1970 y 1982 lanzó 12 álbumes con Musart, consolidando un repertorio que pronto lo proclamaría como una de las voces más intensas de la balada mexicana. Canciones como Pajarillo, Hombre, Sin tu amor y María Susana se instalaron en el corazón del público, demostrando que su sensibilidad podía convertir cualquier historia en una declaración profunda. Sin embargo, detrás de esos triunfos existía una tensión constante. Napoleón trabajaba de manera incansable, componiendo de madrugada, grabando sin descanso y enfrentando la presión de mantener un nivel artístico que lo distinguiera del resto.
A pesar de su creciente popularidad, sentía que cada nuevo proyecto era una prueba de fuego, una batalla interna que revelaba sus inseguridades más ocultas. Para él, el éxito nunca fue garantía de tranquilidad, sino el recordatorio de que no podía fallar. En 1977 participó en el Festival OTI México con la canción Hombre. Y aunque se presentaba con entusiasmo, el resultado fue devastador. Obtuvo 0 puntos y terminó en el último lugar de la competencia. Mientras otros celebraban, Napoleón se derrumbó emocionalmente, convencido de que había decepcionado a quienes creyeron en él. Ese fracaso lo marcó profundamente, llevándolo a cuestionar su talento, su futuro y hasta su identidad como artista. Lo que pocos sabían era que esa noche lloró en el estudio, preguntándose si debía abandonar la música para siempre. Aún así, algo inesperado sucedió. Con el paso de los meses Hombre se convirtió en un éxito internacional, demostrando que el fracaso del festival no era un final, sino una tormenta pasajera. Napoleón entendió que su voz expresaba emociones que ninguna competencia podía medir y que el público conectaba con la honestidad de su interpretación. Aquel giro del destino reforzó su convicción de que la música era el camino correcto, aunque llegar hasta ese punto hubiera sido un viaje doloroso. En 1980 experimentó otro giro en su trayectoria cuando decidió incursionar en la actuación en la telenovela Al Rojo Vivo, interpretando a Benito bajo la dirección de Ernesto Alonso. Aunque la crítica lo recibió con aplausos, Napoleón nunca se sintió completamente cómodo frente a las cámaras. Debatía entre la oportunidad de expandir su carrera y el miedo a alejarse de su identidad musical. Cuando más tarde rechazó un papel protagónico en una producción importante, lo hizo con la certeza de que su esencia no estaba en los guiones, sino en las canciones que nacían de sus emociones más profundas. En esos años también llegó uno de los álbumes más importantes de su carrera. Después de tanto, un proyecto que marcó su madurez artística. Mientras grababa cada canción, Napoleón recordaba sus carencias en Aguascalientes, sus noches cantando en bares, las dudas que lo acompañaron y la fuerza que encontró para no rendirse. Sus lágrimas en el estudio no eran señal de debilidad, sino el reflejo de un hombre que comprendía que la música era el lenguaje que mejor explicaba su vida. Poco después, tras la caída de Mozart, firmó con BMG Ariola y lanzó Tiempo al Tiempo, un álbum que combinaba la balada con toques de mariachi y rock. Canciones como Lo que no fue no será se convirtieron en clásicos que muchos otros artistas interpretaron con el paso de los años. Napoleón encontró en este periodo una nueva solidez, aunque cada logro venía acompañado de una lucha interna por mantenerse fiel a su sensibilidad. Aún en la cima, sabía que la fama podía volverse una sombra implacable. Las críticas hacia su álbum Escándalo en 1987 lo golpearon profundamente, haciéndolo cuestionar si había perdido la conexión con su público. Ese miedo, tan silencioso como persistente, lo acompañó durante años, empujándolo a seguir componiendo con la verdad más cruda de sus emociones. Pero incluso en medio de los altibajos, cada canción lo reafirmaba como un narrador que convertía la vulnerabilidad en un puente hacia millones de corazones. Para Napoleón, la música no era solo un oficio, sino la forma más honesta de sobrevivir a sus propias tormentas. A pesar de los triunfos que marcaron su carrera, la vida personal de José María Napoleón estuvo atravesada por heridas profundas que moldearon su sensibilidad y definieron el tono de muchas de sus canciones. Detrás del artista que conmovía a multitudes existía un hombre que aprendió a convivir con la fragilidad, el silencio y una soledad que solo la música parecía comprender. Su familia, aunque discreta ante la mirada pública, fue el pilar que lo sostuvo en momentos en que el escenario ya no era suficiente para soportar el peso de su propia historia.
Su hija Sofía ha contado que la figura de su abuela fue esencial en la formación emocional del cantante. La muerte de su madre en 1990 lo dejó devastado. Como si un cimiento irreemplazable se hubiera derrumbado para siempre. Napoleón, que siempre la consideró su guía espiritual y su raíz más profunda, se vio obligado a reconstruirse en medio del vacío. Sofía recordaba haberlo visto llorar al escuchar 30 años, una de las canciones que él compuso con un nudo en el alma, convencido de que cada verso era una conversación íntima con su madre. Ese dolor, lejos de paralizarlo, se transformó en una fuente de fortaleza que lo acompañó para siempre. Miguel, su hijo, también fue un soporte silencioso en los momentos más duros. Como ingeniero de sonido, creció observando a su padre enfrentar los altibajos de la fama con una mezcla de vulnerabilidad y coraje. Cuando era niño escribió una carta en la que decía que quería que su padre nunca dejara de cantar. Palabras que Napoleón guardó como un tesoro. Esa carta se convirtió en uno de los motores que lo impulsaron a continuar incluso cuando sintió que la crítica quería arrancarlo del escenario. Miguel entendía que su padre era un hombre sensible, marcado por la tristeza, pero decidido a no dejar que el dolor definiera su destino. La relación con María del Carmen, su esposa durante las décadas más intensas de su carrera, también estuvo llena de luces y sombras. Ella fue su refugio en los años de incertidumbre, la persona que lo acompañaba cuando la fama aún parecía un sueño lejano. Se casaron en un pequeño café de la Ciudad de México después de que él le cantara Eres. Un momento sencillo que ambos recordaban como uno de los más puros de su vida. Sin embargo, las exigencias de las giras, las noches interminables de trabajo y la creciente presión del medio artístico fueron erosionando la intimidad que alguna vez los unió. En 1995 decidieron separarse. Una decisión dolorosa que Napoleón enfrentó con la misma mezcla de tristeza y dignidad que marcaba su música. Más adelante, Ana López, una mujer que conoció en un periodo de renovación personal, se convirtió en un apoyo emocional imprescindible. Ella comprendía la sensibilidad extrema del artista y recordaba haberlo visto llorar mientras escribía Amiga Mía, una de las canciones más vulnerables de su repertorio. Ana lo alentaba a compartir esa fragilidad con el mundo porque sabía que la fuerza de Napoleón no estaba en ocultar sus heridas, sino en permitir que sus canciones hablaran por él. Aunque su relación no perduró, ella lo consideraba una inspiración, un hombre que encontraba belleza incluso en el dolor más profundo. Los años posteriores siguieron marcados por una mezcla constante de renacimiento y pérdida. La muerte de su padre en el año 2000 fue otro golpe que lo obligó a mirar hacia adentro. Aunque su relación no fue tan estrecha como la que tuvo con su madre, Napoleón sintió que otra parte de su historia se apagaba. Ese mismo año lanzó el álbum Hoy, un proyecto que no alcanzó el éxito esperado y que lo dejó cuestionándose nuevamente su lugar en la industria. Sin embargo, lejos de rendirse, volvió a tomar fuerza en 2003 con las canciones de Mi Vida. Un álbum que reinterpretó parte de su trayectoria y reafirmó su capacidad de reinventarse. Para Napoleón, la familia era el ancla emocional que mantenía firme su vocación en medio de las tormentas. Cada pérdida, cada separación y cada momento de desesperanza se convirtieron en melodías que resonaron con millones de personas porque nacían de la verdad. En su vida cotidiana, lejos de los escenarios, era un hombre reservado que encontraba consuelo en los silencios compartidos, en las cartas guardadas y en los recuerdos que seguían guiando su camino. Su historia familiar no era solo un conjunto de acontecimientos privados, sino el mapa emocional que explicaba por qué su música era capaz de tocar fibras tan profundas. Para él, cada canción era un homenaje a quienes lo acompañaron, un puente hacia los que ya no estaban y una promesa de seguir adelante a pesar de las heridas.
Fue esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad lo que terminó definiendo al artista que conquistaría generaciones enteras. La vida de José María Napoleón es una prueba de que el arte más poderoso nace de la verdad. Incluso cuando esa verdad duele. Con más de 5 décadas dedicadas a la música, su trayectoria se convirtió en un espejo donde millones encontraron sus propias emociones reflejadas. Desde los primeros años cantando en una iglesia de Aguascalientes hasta llenar auditorios nacionales, Napoleón construyó un legado que sigue vivo no solo en sus álbumes, sino en la manera en que su voz marcaba el paisaje sentimental de todo un continente. A lo largo de su carrera lanzó más de 30 discos y cientos de canciones que hoy se consideran parte esencial de la balada mexicana. En 2016 sorprendió nuevamente al público con Vive, un álbum de duetos junto a artistas como Carlos Rivera y el dúo Hash. Un proyecto que no solo encabezaría listas, sino que demostraría que su esencia seguía intacta. En 2018 recibió el premio a la trayectoria otorgado por la Academia Latina de la Grabación. Un reconocimiento que lo llevó a las lágrimas al sentir que cada sacrificio, cada duda y cada renuncia habían valido la pena. Un año después se presentó en el Auditorio Nacional, donde miles de personas cantaron junto a él. Aquel momento simbolizó un círculo que por fin se cerraba. Un artista que volvía al escenario no como el joven que luchaba por ser escuchado, sino como una leyenda consolidada que aún podía conmover con la misma honestidad que lo caracterizó desde el principio. Napoleón entendía que su fuerza no estaba en los premios ni en los números, sino en la capacidad de transformar sus heridas en melodías que abrazaran al público. A pesar de su grandeza, nunca dejó de ser un hombre profundamente humano. Cada fracaso, como el del Festival OTI en 1977 o las críticas hacia Escándalo, lo empujó a mirarse con mayor sinceridad. Cada pérdida, especialmente la muerte de su madre, afinó la sensibilidad con la que escribía y cantaba. Y cada renacimiento reafirmó su convicción de que la música era el lenguaje que mejor explicaba su existencia. Napoleón no huía de su tristeza, sino que la convertía en arte, y ese acto de valentía es lo que lo distingue entre generaciones de intérpretes. En su vida personal se mantuvo siempre reservado, protegiendo los espacios que consideraba sagrados. Aún así, su influencia trascendió lo musical. Además de producir para artistas jóvenes, apoyó iniciativas educativas en Aguascalientes, convencido de que el talento florece cuando alguien cree en él. Para Napoleón, retribuir era una forma de honrar sus orígenes, una manera de agradecer las oportunidades que la vida le había permitido reconstruir. Hoy, a sus 76 años, continúa componiendo y presentándose en vivo, demostrando que la pasión no se desgasta con el tiempo, sino que se transforma en un impulso más sereno y profundo. Su historia nos recuerda que el éxito no depende de evitar el dolor, sino de encontrar en él un motivo para seguir creando. Para Napoleón, la música fue la barca que lo salvó, la voz que lo sostuvo y la huella que deja para quienes buscan consuelo en las canciones. El legado perdura porque nació de la autenticidad. En cada interpretación se percibe la mezcla de nostalgia, fortaleza y ternura que define José María Napoleón no fue solo un cantante, sino un narrador del alma humana. Alguien que entendió que incluso en los momentos más oscuros siempre existe una melodía capaz de iluminar el camino. Ese es su verdadero regalo para el mundo. Una invitación a sentir, a recordar y a creer que la esperanza siempre encuentra la manera de renacer.